Vamos a hablar del tramo 3 de la carretera interoceánica sur Inambari-Iñapari. Vamos a abordar principalmente 3 puntos: cuánto es el valor de la obra, cómo se paga la obra y el total de pagos recibidos. Este presupuesto inicial estimado es de acuerdo al estudio de factibilidad realizado en el año 2003. Se elaboró en base a fotografías de los años 60 y 80, con un número de perforaciones que varió por ser un tramo más largo, teniendo una profundidad de 1,5 metros, y durante este estudio preliminar no se pudo identificar ningún sector inestable. ¿Cuál es el monto que se encuentra contenido en el estudio de factibilidad? 279.3 millones. Con base al estudio de factibilidad del año 2003, es la estimación hasta el 2004. La etapa de construcción desde el año 2006 al 2010. Cuando nosotros hacemos la comparación y llevamos este valor a los precios del 2010, tenemos un reajuste por inflación de 3.5% promedio anual, que nos lleva a un valor de precio corriente de 338.1 millones de dólares. ¿Cuál fue el valor real? Fueron 491.9 millones, y esto de acuerdo al oficio de gerencia de supervisión de Ocietran hacia el concedente. Allí fue informado el valor que estamos mencionando aquí. Cuando nosotros analizamos, tenemos un valor de base de 338.1 millones y tenemos un costo final de 491.9 millones. ¿Por qué la diferencia? Por mayor cantidad de obra, y es lo que vamos a analizar ahora. Este es un tramo de selva, cuya ejecución es diferente a la de un tramo de sierra. Podemos citar este ejemplo, en el que en 24 metros de terreno tuvimos que mover, remover y rellenar alrededor de 3.000 metros cúbicos de tierra. Si hacemos un símil, considerando volquetes de 15 metros cúbicos, se necesitaron 194 volquetes para hacer esta operación. En la imagen uno puede ver la magnitud. Es una excavación de 5 metros de profundidad, y si lo evaluamos a más detalle, son aproximadamente 80 contenedores de 40 pies los que entrarían en esta excavación en reemplazo del material. El contrato de concesión contempla el mecanismo de reconocimiento y compensación de diferencias entre los metrados del proyecto referencial versus aquellos realmente efectuados durante la ejecución de la obra. Este mecanismo indica que existen estas variaciones, las cuales deben estar técnicamente aprobadas y sustentadas. Esto representa un incremento del 40% del presupuesto inicial, es decir, 153.8 millones. Ahora, ¿cómo se paga la obra? Tenemos una parte al contado, que es el 27%, y una parte a crédito, que es el 73%. Esta parte al contado se pagó en la etapa de construcción desde el año 2006 hasta el año 2010 con un importe de 135.8 millones. Dentro del contrato se especificaba una serie de pagos desde el año 2008 hasta el año 2024. Cuando hacemos el análisis de esto, significa que el crédito de esta construcción fue de 356.1 millones, y al contado fue de 135.8 millones. Este costo genera unos intereses por 405 millones a ser pagados en 15 años, lo que llevó el proyecto a 897 millones con una tasa de interés de 7.72%. Este crédito se suscribió en cumplimiento de la cláusula 8.35 del contrato, y el pago de los intereses es un pago que se hace desde el Estado a los acreedores que financiaron la obra y no a la empresa. El total de pagos realizados en el tramo 3 es la suma del valor de construcción de la obra, que es 491.9 millones, los intereses por los 15 años, considerando la tasa anual de 7.72, haciendo referencia a la cláusula 8.35 del contrato, llegando al monto de 405.6 millones. Además, se realizaron otros pagos. Estos pagos fueron obras adicionales que no se encontraban dentro del contrato y que fueron necesarias de implementar, y en algunas ocasiones fueron solicitadas al concesionario. Por ejemplo, podemos considerar una construcción muy interesante que fue el puente Billinghurst. La imagen nos muestra la manera como se cruzaba el río Madre de Dios, y fue necesaria la construcción de este puente, que es una iniciativa del Estado que quedó paralizada unos años y que fue finalizada por nosotros. Esta es la construcción del puente, y esto es el producto final: un puente de 724 metros con 2.500 toneladas de peso, que se convierte en el puente colgante más grande del Perú. Otra obra interesante es el cruce urbano de Puerto Maldonado. Estas son las calles de Puerto Maldonado y podemos ver la trocha por la cual se transitaba, y esto es lo que actualmente tenemos:
una segmentación del tránsito que viene de la carretera, así como vías auxiliares para que los vehículos menores como motos, bicicletas, motocar, etc. hagan uso de una vía segura. Además, incluye una semaforización para poder darle confort y seguridad al usuario. Realizamos también el cruce urbano Iñapari, que es frontera con Brasil, y se realizó la construcción de 2 carriles principales y 2 auxiliares en un tramo de 1,5 kilómetros para poder garantizar también la seguridad de los usuarios en esta zona de empalme de nuestra carretera con el Brasil. Se construyeron unidades integradas de peaje y pesaje. Aquí podemos ver algunas imágenes de estas estructuras construidas. El emplazamiento es diferente porque se encuentra en una zona de llano amazónico. Pueden verse las casetas y las estructuras que fueron construidas. Son 3 cabinas de atención al usuario por cada peaje, un área de control de pesos y salidas de vehículos, estiva y desestiva, 2 balanzas en cada sentido, selectiva y de aproximación, áreas de alojamiento, servicios comunes y comedor, área de fiscalización y reestiva de carga, áreas de servicios obligatorios para el personal de la Policía Nacional, la SUNAT y la SUTRAN, y un área de multiservicios para CERNAMP, así como áreas para hospedaje y restaurante. Además, hubo 64 millones por concepto de arbitraje y en mantenimiento tenemos los que hay en la etapa de construcción, que era el tránsito seguro de los vehículos mientras se ejecutaba la carretera. Acá hay un ejemplo perfecto de lo que se realizaba. A veces se tenía que remolcar los vehículos para llevarlos a su destino, ya que esta es una zona lluviosa y la lluvia generaba este tipo de problema para los transportistas. Hoy en día esto ya no es un problema porque existe la carretera, sin embargo antes era la realidad de los usuarios. Respecto a los derrumbes, aunque en menor cuantía que los que se puede esperar, en las zonas de selva también se presentan algunos. Es importante destacar que desde la construcción hasta la fecha, la cantidad de derrumbes ha ido disminuyendo de manera sensible. También tenemos las obras de protección del puente Mavila-Tahuamanu. Estos puentes ya existían antes de la construcción de la carretera. Sin embargo, vemos que hay una cantidad de caudal que prácticamente pone al límite la capacidad hidráulica de la infraestructura. Cuando eso sucede, se generan una serie de afectaciones que la ponen en peligro. Nosotros tuvimos que realizar un trabajo para enderezar el cauce, excavar toda esa zona y poder darle un cauce más directo, rellenando la zona por donde antes pasaba este río. Fue un trabajo descomunal y así se ve ahora. Realizamos también obras de protección, como en el caso de La Pastora. Podemos ver que este es el río Madre de Dios. Se construyeron 12 espigones para proteger la erosión de esta margen del río que pasa cerca de la carretera y también de la ciudad. Acá se puede ver dónde está la carretera y cómo fue necesario poner toda esta defensa para poder protegerla y colateralmente a la ciudad de los efectos erosivos del río. Asimismo, se realizan otras obras de protección que cada vez que se generan este tipo de efectos o fallas, nosotros planteamos algunas soluciones que son consensuadas con el concedente, con nuestro supervisor y regulador, antes de que sean implementadas. Además, también tenemos los mantenimientos que son obligatorios para nosotros, como la limpieza de las cunetas, sustitución de elementos de encarrilamiento cada vez que hay algún accidente y se realiza también el mantenimiento periódico de manera eventual, cada vez que es requerido y está contemplado dentro del contrato. Entonces, el valor de la construcción del tramo 3 de la carretera interoceánica sur fue de 491.9 millones. El costo financiero fue de 405.6 millones y se ha hecho desde la época de construcción hasta la fecha una serie de pagos por conceptos adicionales que no estaban contemplados en el contrato. Y a partir de la fecha hasta el final de la concesión se realizó un pago de mantenimiento por 162.2 millones. El costo que nosotros estimamos es de 1.431 millones, esto como inversión final total hasta el año 2030. En conclusión, la construcción del tramo 3 de la IRSA Sur costó 491.9 millones, no costó 1.130 millones. Además, para proteger y mantener la vía debido a las condiciones climáticas y geográficas, se requiere trabajos de conservación. Por otro lado, el costo por kilómetro para el tramo 3 asciende a 1.2 millones por kilómetro. Cuando hacemos una comparación con carreteras similares, vemos que hay otras vías con las mismas características a la del tramo 3, con costos similares o superiores. Si hablamos de beneficios que genera la carretera, podemos decir que un beneficio inmediato fue la disminución del tiempo de viaje. Antes de la construcción del tramo 2, se recorría en 11 horas 45 minutos y el tramo 3 en 12 horas con 30 minutos. Luego de los trabajos, los tiempos de recorrido son entre 6 y 7 horas.
Antes de 2005, solo había 6 empresas de transporte que usaban esta ruta. Hoy hay más empresas. El flujo de turismo también ha sido creciente y se mantiene en un rango de alrededor de 16.000 turistas que hacen uso de la vía viniendo desde Brasil. En el estudio de factibilidad, la carretera tenía un área de cerca de 370.000 hectáreas que podía ser usada para emprendimientos de agronegocios. A la fecha ya existen diversos negocios promovidos por las comunidades que se localizan en la zona de influencia de la carretera. En el tramo 3, en la zona de Planchón, 1 de Mayo y Alegría, hay sembríos de papaya, hay sembríos de maíz en la zona de Sudadero, y en Los Ángeles hay ganadería, granjas avícolas, porcicultura. En la zona de San Lorenzo hay sembríos de arroz, en San Francisco plátanos, y en muchas de las comunidades se ha generado toda una industria de aserraderos, así como piscigranjas. Cuando evaluamos el índice medio de vehículos que pasan por los peajes, podemos ver que las estimaciones del Estado, en azul, han sido ampliamente superadas, en algunos casos duplicadas, desde el fin de la construcción de la carretera. Esto quiere decir que hay un mayor flujo de lo esperado, tanto en el tramo 2 como en el tramo 3 de la carretera. Esta información recogida del Banco Central de Reserva respecto a cómo ha ido evolucionando la producción agropecuaria en las zonas de influencia, tanto en Madre de Dios como en el Cusco, nos enseñan que todas las actividades han venido creciendo a lo largo de estos años en toneladas de producción agrícola, pecuaria, acuícola, todo desde el inicio de la obra y su evolución a partir de la construcción de la carretera.